Bienvenidos a todos nuestros espectadores de habla hispana a un nuevo programa que empezamos hoy dentro de nuestro canal Debates Abiertos TV, un programa que se llama Al habla con Franceschi. Habréis adivinado al oír el título del programa que vamos a tener con nosotros a Alberto Franceschi, en principio 2 veces al mes, para analizar la realidad y la actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y también de España en lo que esté relacionado. Bueno, creo que Alberto no necesita mucha presentación. Él es un político venezolano en el exilio, está en Miami, creo que desde 2013. Y bueno, él allí es un referente, vamos a decir, un líder político para gran parte del exilio y de la oposición a Maduro, de la verdadera oposición. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues vamos a decir que bien, para no entrar en detalle, Cristóbal. La vida de un exilado es una experiencia realmente, caramba, entre rutinaria, trágica, lleno de expectativas insatisfechas, qué sé yo, es una vida complicada. Pero aquí vamos, con salud y ganas de seguir esta pelea hasta el fin de nuestro día. Y ojalá ganemos antes. Y ojalá y ten por seguro que nosotros desde España haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudarte a ti y a todos los venezolanos a libraros de la dictadura chavista. No es que podamos hacer mucho ahora mismo, simplemente tenemos nuestros canales, podemos dar difusión y ojalá algún día podamos hacer una ayuda más directa porque consigamos también en España acabar con nuestra oligarquía de partidos. Allí en Venezuela Sí. es peor porque teníais antes una oligarquía de partidos y eso degeneró en la dictadura chavista. Tenemos una oligarquía de partidos que también va degenerando poco a poco hacia una tiranía, ¿no? Y bueno, las cosas no están bien aquí en España, pero están mal seguramente como, vamos, sin duda que como están en Venezuela. Entonces, bueno, para empezar este programa, me gustaría comentarte que hace poco ha salido, hace unos días, una entrevista en El País con Enrique Capriles a propósito de esta propuesta que ha sacado él y este querer presentarse a esas elecciones del 6 de diciembre, donde creo que Guaidó había dicho que no se iban a presentar, se estaba pidiendo el boicot de esas elecciones. Te voy a leer simplemente la introducción de la entrevista, porque luego, bueno, lo que comenta Capriles, pues es, ya sabes, lenguaje politiqués, es decir, hablar mucho sin decir nada. Lo contrario que hablas mucho habitualmente, pero dices cosas sustanciales, ¿no? Porque tú eres un político de verdad, de los honestos, de los que habla de corazón. Entonces te voy a leer la introducción y me gustaría que nos comentaras esta jugada sorprendente, para mí por lo menos, de Capriles. Dice así: el pasado lunes el indulto presidencial que Nicolás Maduro otorgó a más de 100 presos y perseguidos políticos movió los cimientos de la política venezolana de nuevo. Fue la confirmación de un secreto a voces. Las conversaciones que venían adelantando el gobierno con un sector de la oposición, liderado por Enrique Capriles, muy crítico con la estrategia de Juan Guaidó, a quien cerca de 60 países, entre ellos España, reconoce como presidente interino del país caribeño. Con los días se sucedieron los hechos. Capriles consumó su ofensiva y se abrió a participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, al tiempo que lanzó duros ataques contra el plan de Guaidó, a cuyo gobierno interino calificó de gobierno de Internet. Y casi en paralelo, el Ejecutivo de Maduro envió una invitación a la Unión Europea y a la ONU para que acudan como observadores a los comicios. Pues todo tuyo, Alberto. Comenta qué jugada es esta de Capriles. Ya. Mira, Cristóbal, pero hay algo que es no obligante o obligado, pero yo tendría que comenzar no solo agradeciéndote la entrevista, sino Gracias a ti, Alberto. pero recordándole a tu audiencia que tenemos en común una cantidad de presupuestos que vienen de que somos ambos discípulos de don Antonio García Trevijano. Así Y es. que eso nos obliga, para empezar esta conversación, a hacer visible que estas no son ideas que uno se les ocurrieron por allá, ¿entiendes? Yo tuve la enorme satisfacción de, aunque fuese por pocos meses que nos conocimos,
y estuve en su casa varias semanas, de considerarme su discípulo. Leí sus libros y él me tenía cierto afecto y yo a él mucho afecto. O sea, él distribuía su afecto entre más gente, pero cuando uno es discípulo de alguien, uno tiende a recargar más que el propio maestro los afectos, ¿no? Y es el caso. Yo quiero reconocer acá, pues, que muchas de las cosas que me escucháis son de esa herencia teórica y política que la he aprendido a hacer compartir con otros españoles que son para mí muy importantes, que son la gente del materialismo filosófico de Oviedo, de Gustavo Bueno. Y hay algunos, llamémoslo así, trevijaneros, se les llamaba, que son mis amigos y que comparten efectivamente las mismas inclinaciones teóricas y políticas que yo, o sea que leyendo a Bueno, leyendo a Trevijano, se hacen de una especie de sistema de ideas. Y al ser nosotros una corriente política que estamos en construcción, vamos a sacar una página web ahora. Perdona la introducción, pero es para mí obligante, ¿no? Encantado, encantado, adelante. Para que la gente se ubique más o menos en los parámetros entre los cuales decimos las cosas que decimos. Que vamos a sacar una página web ahora como corriente política, como corriente de opinión, cuyo nombre es Repúblicos. Y te podrás imaginar que ese nombre tiene patente. Con García Trevijano yo aprendí la diferencia entre, ¿cómo se llama? Y él lo celebraba en una oportunidad que me llamó por teléfono antes de ir a verle a su casa, que republicanos es los que están en eso, pero repúblicos son los que son eso. Y entonces esto de ser repúblicos para nosotros es una deuda importante con el pensamiento de Trevijano y nuestra manera de concebir el estado de partido, por ejemplo, que tú mencionabas al inicio. Venezuela es la degeneración última del estado de partido. ¿Queréis saber lo que es un estado de partido? Bueno, España más la dictadura de Podemos. Ya degenerado completamente y llena de ladrones y narcotraficantes. Eso sería España si dejaran ustedes correr el calendario de esta degeneración política del estado de partido. Aún estáis en la fase en que pueden todavía regenerar el Estado o auspiciar una gran reforma constitucional, que era la tesis de García Trevijano. Nosotros no podemos ya tener ni siquiera ese norte. Nuestra orientación es liquidar el estado de partido en su fase gangrenada de dictadura, de oprobio absoluto y general. De manera que, y que hace Capriles en todo esto, es parte del oprobio de ese estado de partido absolutamente gangrenado y pestilente del chavismo, del sistema de Podemos, instalado como dictadura en Venezuela, de la cual él es un asalariado, porque Podemos, recuerden, está montado sobre dos grandes pilares, teóricos y más que teóricos, financieros. La lucha del clero chiita de Irán, los ayatolás de Irán, que financiaban su programa de televisión, etcétera, y el no menos clero chavista de la corte castrista, de estos vagabundos que asaltaron el Estado venezolano y lo transformaron en una especie de burdel del castrismo de toda América Latina, que financia todas esas causas absolutamente degeneradas, ¿no? Y bien, Podemos es financiado desde el inicio por el chavismo y por Maduro, su sucesor. Bien, dicho esto, ¿qué hace Capriles de ahora de sostén en la hora nona, en la hora última del chavismo gobernante? ¿Qué hace Capriles sino, una vez más, ser una muleta del chavismo degenerado completamente y que aspira todavía, aunque ya padezca de un aislamiento y de una parálisis absoluta como agencia gangsteril del poder de esa casta de burócratas repugnantes, de ladrones, es que la gente no puede imaginarse lo que es Venezuela. No lo puede imaginar, Cristóbal. Yo me devano los censos a veces imaginándome en mi propio país y no alcanzo a comprender su tragedia. Pero el que no tenga nociones de aquello, ¿bien?
no tiene idea de la magnitud del proceso que hay, que es un proceso, a ver si nos entendemos, de barbarie. La barbarie, la descomposición absoluta y total de un país sin moneda, un país sin Estado, un país sin territorio firme en el que gobierna ese Estado porque hay 200, 300 parcelas. Debe ser algo parecido a aquella China de los señores de la guerra, no sé, solo que estos no son señores de la guerra que más o menos tenían cierto autoritas a partir del manejo de una economía más o menos racional, aunque fuese de explotación. No. Aquí estamos en virreinatos y, ¿cómo se llama? Y cofradías de ampones, directamente de ampones, que te controlan 100.000, 200, 300, 500.000 habitantes y que ese amponato de la delincuencia que degeneró hasta convertirse en una potencia gigantesca independiente del Estado, bueno, coexisten con las mafias del propio Estado, mafias uniformadas y mafias que se vienen del poder civil, pero que al hacerse de un poder económico importantísimo, se convirtieron a su vez en ¿cómo se llama? En cofradías, en partes de ese territorio ya gangrenado y disperso que están bajo el control de los llamados pranes. A punta de dinero de la delincuencia, construyen entonces ejércitos privados. En Venezuela hay casos, Cristóbal, por ejemplo, lo que llaman la zona 905, la cota 905. Son, no sé, 100, 200.000 habitantes que hay allí. Hay un tal Coqui. El ampón Coqui se entra a tiros directamente con la policía que va allí por un centenar y trata de reducirlo. Y cuando la policía tiene 3, 4 bajas mortales y entonces están ya por penetrar a un bastión de los que controla el Coqui, reciben la llamada del propio ministro del Interior, retirarse y darle la sede policial a Coqui. O sea, la sede de la policía se le entregan a Coqui. Y entonces, y oyes tú a los policías maldiciendo, todo esto por radios privadas que uno escucha, por radios en sintonía con los circuitos policiales, donde entonces, chicos, llamando de todo al ministro Reverol, una vez más confirman que esas batallas que hace la policía contra el AMPA ya gangrenada de esa ciudad de Caracas, bueno, son batallas perdidas. Pero quien dice Coqui, dice 200 o 300 pranes. Un tal Wilexis, por ejemplo, te controla el área de Petare, son 300, 400.000 habitantes bajo control de... Ahí no entra el ejército, ni puede entrar la policía. Y eso se repite en decenas de sitios de Venezuela y ciudades. Pero dime una cosa, Alberto, porque una cosa me sorprendió ante este anuncio de Capriles y fue que al día siguiente puso un tuit Monedero, nuestro monedero de aquí de Podemos, apoyando este movimiento de Capriles y diciendo que todo el mundo debería dejar de apoyar a Guaidó, la oposición a Maduro, y apoyar esta propuesta de Capriles que había conseguido unificar a muchas fuerzas opositoras. A mí me sorprendió porque Capriles hace unos años era el monstruo, era un tío de extrema derecha, tal, y ahora de pronto veo que lo patrocinan frente a Guaidó. Yo no sé cuáles son las diferencias entre Guaidó y Capriles y entre su propuesta, pero realmente esto es... Bueno, ¿y por qué Monedero no me apoya a mí? Que estoy contra Guaidó también. Esto es un ejercicio, caramba, de mafias. El señor Monedero, que representa una mafia y que estuvo amamantado allí en las divisas petroleras que nos robó. Escúchame, Monedero, ojalá oigas este programa. Tú eres un ladrón de haberes del pueblo venezolano y nos debes la plata que te robaste en Venezuela, subsidiado por Chávez y Maduro para montar tu historia allá en España. Bueno, por supuesto que Monedero tiene que apoyar a Capriles. Capriles es el niño mimado de Chávez, chico. Era el dirigente que escogió Chávez para ser el candidato presidencial. Es que la historia la conoce mal la gente y nos acusa cuando estas luchas se daban en ese terreno formal de las campañas mediáticas, uno siempre fue una especie de oposición maldita, ¿entiendes? Porque explicábamos las cosas totalmente distintas a la ¿cómo se llama? A la oposición oficial. Señor Capriles fue la voz del PP en Venezuela, por ejemplo, la voz de Ciudadanos en Venezuela, la voz de
la izquierda conveniente del PSOE, porque Capriles y toda esa oposición llamada de la Mesa de Unidad comparten las tesis de la socialdemocracia y del Estado de partido. Por supuesto que Capriles era un privilegiado, pero Capriles es un capitulador orgánico, perteneciente a, digamos, el Estado chavista desde el propio 23 de enero de 1999. Se me confunde el siglo. Al ser desde el primer día de Chávez. O sea, mejor dicho, antes que Chávez nació la capitulación a Chávez, porque Chávez se encarga de la presidencia el 4 de febrero de 1999 y Capriles ya es desde 10 días antes el presidente de la Cámara de Diputados que entregará a Chávez. Todo el viejo régimen lo personifica Capriles, que es una ficha de la estupidez política de la vieja clase política venezolana que se postra ante Chávez y Chávez le pone el ojo y lo va llevando y llevando y llevando hasta convertirlo en el candidato presidencial después de haber molido al ¿cómo se llama?, al gobernador del estado Miranda, a Enrique Capriles. Era otra manera de capitular, pero de todas maneras, Enrique Mendoza, y entonces desplazan a Mendoza y sube Capriles a la gobernación de Miranda en 2 ocasiones. Llegó a sacrificar a un colaborador íntimo suyo, que algunos lo habrán oído nombrar, llamado Diosdado Cabello, sí, al que quita de Miranda, del estado Miranda, y entonces transforma a Capriles en gobernador. Y tuvo 6, 7 años Caprilito. Muy bien. Llega entonces a su situación de, por fin, candidato presidencial ante Chávez. Y Capriles gana las elecciones. Ya te estoy hablando desde el 2012. Gana las elecciones, 7 de octubre. Pero él tenía un compromiso con Chávez. Y a los 10 minutos de arrancar, de declarar el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que Chávez habría ganado, Capriles sale y da una rueda de prensa. Todavía no se estaban contando los votos en las mesas. Duraron 2, 3 horas más la gente defendiendo los votos por Capriles, donde tuvo varios centenares de miles de votos por encima de Chávez. Eso no importó, ¿cómo se llama? Capriles, a los 10 minutos de cerrar el escrutinio oficialmente de arriba, bueno, declara, se los digo rapidito, aquí no hubo fraude. Y reconoce el triunfo de Chávez. Claro, él habrá sacado la cuenta. Se está yendo para La Habana en pocos días, se va a morir y quedo yo como el demócrata que, habiendo reconocido a Chávez, los propios chavistas no me podrán decir que no. Él no se imaginaba que el postchavismo sería peor que el propio Chávez. Y Maduro agarra el poder, hace unas elecciones obligadas, digamos, de ratificación del sistema, y Capriles entonces casi como por mandato natural el candidato de la oposición y vuelve a vender, pero esta vez él creía que podía ganar y ganó 700, 800 mil votos por arriba y va Capriles y entrega la presidencia y manda a la gente a la casa ¿cómo se llama él? A pasar su calentera tocando cacerolas, etcétera, etcétera, y toquen salsa. Es decir, el tipo es un demente completo en política. Nos vendió el alma 2 veces, una ante Chávez y otra ante Maduro. ¿Qué autoridad puede tener Capriles en esta etapa del madurismo gangrenado, del chavismo gangrenado, del madurismo desde 2012 en adelante, 2013 en adelante? Es efectivamente el sepulturero de la oposición. Frente a esa, digamos, sumisión absoluta de Capriles, surgió toda una corriente de varios partidos que empezaron a considerar que ya Capriles no movía a nadie, era el más absoluto descrédito. Entonces montan la coalición esta que lleva a las elecciones parlamentarias, se ganan contra toda lógica, porque quizás apostaron a lo que, bueno, no estaba del todo mal apostar a lo que apostó Maduro y Diosdado y los sucesores de Chávez, es que esa oposición podía ser otra manera de hacer sobrellevar al sistema mediante una colaboración parlamentaria. La cosa es que un poco exageraron la nota en algunas oposiciones iniciales con el el presidente de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, de esa primera directiva de la Asamblea Nacional, y como era un poco bullanguero, etcétera, resolvieron
declararse mutuamente la guerra, el Estado detrás del Ejecutivo de Maduro y la Asamblea Nacional bajo la dirección de esa coalición de fuerzas que incluye a Capriles, pero no era su líder fundamental. Hasta que entonces se llega a la configuración de un supuesto gobierno de alternativa y distinto y contrario. Hace un año y medio, perdón, y entonces esa Asamblea Nacional ya agónica, después de haber estado 5 años capitulándole abiertamente a Maduro, y siendo ya parte del rodamiento, parte del engranaje, del mantenimiento del sistema, entonces viene Capriles de vengador de una supuesta nueva oposición, pero que es lo más viejo y ruin que hay en la oposición venezolana. Si tú me pones a escoger ¿a quién escojo yo entre Capriles y Guaidó? Tengo que decirte que escojo 1000 veces a Guaidó en comparación con Capriles, porque ese es aún más ruin, es parte del chavismo, Capriles. Y al menos... Eso no quita que el tal Guaidó es un infeliz que nos ha llevado a nuevas derrotas, sí, pero... y sobre todo a la peor de todas, las ilusiones en que puede haber un cambio negociado, dialogado, etcétera. Y ahora Capriles entonces le vuelve por la derecha y le dice, no, aquí hay que entenderse ya las elecciones, Maduro, como él las pida y en las condiciones que sea. Pero fíjate que, el sucesor. Perdón, Alberto, fíjate que a la vez Maduro ha pedido a la ONU y a la Unión Europea que vayan como observadores y curiosamente el país, a los pocos días de la entrevista a Capriles, pues saca una editorial que se llama La UPE y Venezuela, donde afirma que la comunidad internacional está obligada a garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Quiere decirse que si Guaidó está queriendo boicotear las elecciones, si Guaidó es el presidente reconocido por España y por la Unión Europea y por otros 60 países, aquí vemos que está habiendo un cambio de eje, incluso en medios, ¿no? En grandes medios globalistas como es El País, que parece que ahora quieren apostar por sí celebrar unas elecciones y por presentar a Capriles como la nueva gran alternativa. No sé cómo ves, si ves con preocupación la acción que pueda tomar la Unión Europea, el gobierno español y otras fuerzas internacionales con respecto a esta propuesta de Capriles. Sé que Guaidó ha respondido con una propuesta de hacer una especie de consulta popular, pero que no me acaba de quedar claro en qué consiste esa consulta popular. No sé si nos puedes aclarar todo esto. Mira, eso es lo difícil de esta conversación, a pesar de lo diáfana y tranquila que puede resultarme contigo, es que hay que reponer todos los datos del problema, o sea, las Naciones Unidas. Pues ese es un club de alcahuetas, chicos, de todo el planteamiento globalista. La ONU es un antro, chicos, un antro de todos los bicharracos del mundo entero, chicos, detrás de las conveniencias de las coaliciones de potencia de segunda o de primera. Eso está al servicio de todo menos de la libertad de Venezuela. La ONU, chicos, tiene, escúchame, acaban de someter a votación un puesto que había que surtir allí, un puesto que había que copar para la Comisión de los Derechos Humanos. Y han postulado al gobierno de Maduro, chicos, y se ha quedado con el puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, ¿qué es la ONU? Ahí hay 120, 130 naciones de troanes, dirigidas por toda clase de alimañas, totalitarias, marxistas, ¿cómo se llama? De toda clase de estados forajidos, de estados narcos, de potencias totalitarias como China, como, digamos, ensayos, ¿cómo se llama? De viejos nacionalismos renovados en su homogénea conducta ahora cuasi zarista, por ejemplo, como la Rusia de Putin. Ahí están todos los colores habido y por haber. El islamismo radical, los gobiernos clericales del medioevo islámico están allí dotándose de fuerte presencia en la ONU. Pero ¿qué es lo que hay allí? Esa es la organización que ha respaldado a Castro durante 60 años, el régimen de Castro en Cuba. La ONU, sí señor. Y entonces que respalden a Caprilito, que respalden a Maduro. ¿Y cuál es la novedad? ¿Y cuál es la novedad? Que la cobardía europea, una vez más, sea comparsa de Maduro. Pues si tenían 20 años felices de la vida, el globalismo de los Obama, la línea timorata de Bush, la línea beligerante casi a favor de la Clinton,
de su marido. O sea, esto viene mal parido hace 21 años. La tragedia venezolana viene, de hecho, siendo acompañada por toda clase de monserga de los globalistas y del Partido Demócrata norteamericano. Pero Dios mío, si, ¿cómo se llama? Obama nos vendió como pudo, chicos, hasta que felizmente salió del poder, pero la laboriosidad de la diplomacia de la Clinton y de, ¿cómo se llama? Y de la Clinton y de Obama, hasta después incluso que salió la Clinton, es escenificada en ese almuercito de Obama en un paladar cubano y en el abrazo a Raúl Castro. Si nunca estuvo mejor en los últimos 60 años, nunca hubo mejor momento para Castro, el verdadero dirigente de la desgracia venezolana, que cuando Obama levanta el brazo o se lo hace levantar por Raúl Castro, que Chávez lo puso presidente de la Confederación, no sé, de Chávez o Maduro, de la Comisión Económica para América Latina, la Confederación Económica, supuestamente, un organismo más absolutamente inútil, lo dirigían los Castro. La policía cubana dirige cotidianamente las Fuerzas Armadas que quedan en Venezuela y las policías. Dirige lo peor de la decadencia, de la entrega económica a los intereses, digamos, de mafias absolutamente ineficientes y que reventaron la poca industria estatal que quedaba. Acabaron con PDVSA. PDVSA era una de las 2, 3 más grandes compañías petroleras del mundo. Hoy es la número 80 o 90. Si es que existe todavía, si no se terminó de caer en este mes lo que quedaba de ella, y cuya única misión es surtirle de combustibles a Cuba, ¿cómo se llama? Triangulado. Viene la gasolina de Irán a nombre de PDVSA y va para Cuba. O sea, son cosas que la gente no sabe, el nivel de abyección al que llega un personaje como Monedero, que todavía cree que los venezolanos podemos defender a esos canallas que dirigen nuestro país y a sus cómplices directos, como el tal Capriles. Eso no hace de Guaidó un prócer, es otra franja de la vieja oposición esta colaboracionista que apenas desertó del panorama en los últimos año y medio, pero que viene siendo cómplice directo del régimen los otros 20 años de los 21 que tiene el chavismo en el poder. Esa es competencia subalterna de estos lidercitos, de lo que queda de la élite de Venezuela, que ambos dos, todos esos sectores de la MUDI, de Capriles y de la socialdemocracia y de toda clase de izquierdosos de Venezuela, todos juntos conforman la desgracia de que eran los dirigentes de Venezuela en el viejo régimen. Y el viejo régimen se fusionó con el nuevo, parió el chavismo como sistema, y aquí estamos ante la gangrena final del chavismo, y ahora se disputan, digamos, los andrajos del Estado venezolano, y Capriles vuelve a surgir como si fuera un mozalbete con capacidad de dar alguna visión de futuro para algo que no sea la ruindad de sus propósitos. Y el bolsa Guaidó, lo mismo. ¿Qué es Guaidó? ¿Qué es esa élite política? Son los politiqueros de siempre, y ahora andan en una tarea un poco complicada, porque están saqueando todos los recursos que les reconoce la comunidad internacional, mejor decir, ese es mucho decir, que les reconoce Estados Unidos, el Estado americano les reconoce las propiedades de Venezuela en Estados Unidos, en particular la compañía petrolera Citgo. Entonces se la va a dar, ahí andan los ingleses dudando a quién le entregan el oro, si no se lo dan a Maduro, 2, 3 mil millones de dólares en oro, que tenemos oro monetario, y entonces lo darían también a Guaidó. Pero Dios mío, ¿y por qué no le preguntan a los venezolanos que quisieran conservar esos haberes para el futuro democrático en Venezuela y no dárselo a esta pandilla de ladrones? Porque todos son ladrones. Si eso es lo que hace común a Capriles, Maduro y a la tal gente Guaidó, todos son ladrones. Pudiera ser indiferente al señor Monedero, podía ser indiferente, apoyar a cualquiera de los tres, sea Maduro, sea Guaidó o sea Capriles, todos son ladrones, los responsables del degredo en el que se encuentra el pueblo venezolano sometido a la barbarie. Alberto, entiendo entonces que poca ayuda se puede esperar de Naciones Unidas, evidentemente, de la Unión Europea o de Para terminarlo de hundir, sí. Pero te quería preguntar, Maduro.
de Donald Trump, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sé que ahora Donald Trump está centrado en las elecciones del 3 de noviembre. Vamos a esperar a que termine su campaña, a ver qué es lo que va a Exacto. hacer. ¿Veis alguna Nosotros esperanza tenemos... en si él gana de recibir algún tipo de ayuda verdadera a tirar el régimen de Maduro y que no sea un apaño de estos que está intentando el propio régimen, ¿no? Con Capriles o con Guaidó o con algo así? ¿Tú ves alguna vía a través de una ayuda de Donald Trump de algún tipo? No lo sé. ¿Sabe lo complicado de ese tema, Cristóbal? Que eso nos lleva a la evaluación de las fuerzas en la situación internacional, los intereses de cada uno de los imperios, la dialéctica de nación, la dialéctica de Estado, la dialéctica de imperio. ¿Quién puede resultar beneficiario de este espacio geográfico que es Venezuela y que ha perdido su Estado? Porque es un narcoestado y es un Estado fallido al mismo tiempo. Somos Estado forajido y Estado fallido. Somos una federación de territorios bajo control delincuente, directamente delincuente. Que no se engañe. Hay zonas de Venezuela, aunque sea pequeña, de la parcela Zapatero. Zapatero es dueño de minas. Y nos enteramos por Piedad Córdoba, dueña de otras minas. Piedad Córdoba era la cara pública de la FARC en Colombia. Nos enteramos que son generosos ellos con esos amiguetes, ¿no? Como Zapatero, Rodríguez Zapatero. Él tiene su mina por allá. Zapatero Sotoladrón, que nos quitan nuestro oro, chicos. Regalado por Maduro. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué ese ladrón de Maduro puede regalar nuestras minas a este alcahuete de Zapatero por ayudarle en sus gestiones diplomáticas? Bueno, y así son todos. Ahí no se aparece la Delcy con 40 maletas, se dice. Antes se creían que eran 20, pero desde que fueron 40. Y pasa por Baraja, aunque tuviera prohibida su estancia en suelo europeo, y pasa por allá a dejar 40 maletas para Sánchez, chicos. Pero ¿de dónde estamos, chicos? Y vas a descubrir que hay guisos enormes en la historia reciente del chavismo, etcétera. Mire, de esto no se salva nadie de la clase política española. Sí, se salvan los de Vox y los que puedan estar al margen de toda esta historia de estos últimos 40 años, de las gestiones de los partidos fundamentales del régimen español de la transición hacia acá. Sí, porque aquí, a ver, lo de Zapatero se ha oído, pero sale como si fueran rumores, como algo no comprobado. Continuamente van llegando nuevas noticias. Hace poco, ahora publicaba Panam Post, que ha llegado una información a la policía española por medio de Washington, por el fiscal William Barr, que según las fuentes de Estados Unidos, la Fundación CEPS, que es la fundación de Podemos, recibió 7,1 millones de euros del régimen chavista, y habla pues ahí de lo que recibió Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringe y Pablo Iglesias, del que se habla que recibió 1,36 millones de euros de Hugo Chávez, él personalmente, Pablo Iglesias. Pero, yo no creo que sean esas cifras tan modestas. Ya. Mira, Chávez le firmó un cheque. Chávez le firmó un cheque a la niña esta Kirchner, a la Cristina Kirchner, por 13.000 millones de dólares. ¿Tú puedes hacerte una idea de eso? Compró la deuda argentina, una parte, ¿verdad? Los argentinos deben, qué sé yo, por 3 siglos todavía. Les compró 13.000 millones y le dijo, tú, Cristina, y si quieres más, estamos a la orden. ¿Tú crees que la criatura de Chávez, para tratar de arruinar la nación española, ¿tú crees que ese les dio nada más 5, 6, 7 millones? Por favor. No, eso lo estoy viendo, pero... El casoplón completo debe ser uno de los 200 regalos de Chávez y Maduro al señor este de la coleta. Esa gente que ha medrado en grande. Ahí, bueno, el fiscal Barr ahí de Estados Unidos debe haber agarrado un descuido de una cifra marginal, Dios mío, en la que hasta el Zapatero está, ¿cómo se llama? El Monedero está metido. No, chicos, esas son cifras niñas, pequeñas, nimiedades, comparado con lo que debe haberle quedado para hacer de Podemos lo que es actualmente. Un partido que se compró sus puestos en los medios de España para financiar esa élite. Ha sido una estrategia con éxito, porque ellos empiezan con todo esto, porque ellos estaban por Venezuela, ¿no? Iglesias y familia, y míralos, está ahora mismo de vicepresidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y tuvimos el precedente de Zapatero, que fue presidente
del gobierno y es del PSOE, y que también se dice que tiene la mina de oro y que también recibe no sé cuántos millones, ¿no?, por hacer de embajador del régimen chavista y decir en todo el mundo que es un sistema democrático y con todas las garantías. Entonces, tú antes has citado que, salvo Vox, en realidad están metidos todos los partidos. Es decir, el PSOE también ha recibido también dinero de aquí, intuyo que también el PP, por lo que has dicho. ¿Qué sabemos? Dios mío. El Sale aquí problema, en los... tú sabes cosa difícil, que todo el que uno pueda, digamos, ser, no ser tomado en serio, porque a mí me toma en serio todo el que me conoce a fondo, ¿verdad? Pero esas cosas que ya corresponden a acusaciones formales, Ya. es muy difícil hacerlas, digamos, sin... Sí, yo las puedo hacer, pero ojalá pudiera yo demostrarlas. Pues yo puedo suscribir, pero ciegamente, lo que haga el fiscal Barr en torno a eso. Porque por lo menos él puede demostrar, para haberse atrevido a iniciar un juicio en los Estados Unidos, tiene que tener las pruebas físicas del asunto. Bueno, yo presumo que esto viene de muy lejos. Pero escúchame, Cristóbal, si Carlos Andrés Pérez mandaba millones, te estoy hablando de la viejo régimen, al PSOE. Si la tal transición, dinero venezolano tuvo mucho que ver en esa famosa transición. A través del PSOE del señor Felipe González. De Felipe González. Lo que pasa es que, bueno, en esa época eran otras cifras y otras las lealtades. Era la lealtad a la democracia española y al popular Partido Socialista Obrero mayoritario, etc. Eso pasaba disimulado, pero hubo finanzas oscuras del PSOE con Venezuela desde hace 4 décadas atrás. ¿Qué de extraño tenga que este Coletas tenga el botín de Maduro, heredado de Chávez, que regalaba miles de millones de dólares? Mira, en Madrid tienen ustedes 30 o 40 riquitos. Entre ellos hay varios de 2 y 3 mil millones de dólares de capital. La gente va a creer que uno exagera o que yo digo cifras. No, chicos, los llamados bolichicos, que por cierto compran castillos y viven en las mejores zonas de Madrid. Son gente que nos ha saqueado miles de millones de dólares. Mira, en Estados Unidos, por cierto, siempre lo repito para ver si se queda grabado por lo menos un nombre. Un tal Rincón, que vive en Texas, tiene prisión preventiva todavía porque se le está en curso un juicio. Está preso por haber recibido y agenciado $1.000 millones de comisión de PDVSA. Ya va, eso es un juicio público. La fortuna de los chavistas son de 6, 7, 8, 10, 15 mil millones de dólares. Los bolichicos, esos que son primos de Leopoldo López, 8, 10 carajitos de estos, tienen 1.000, 2.000 millones de dólares cada uno, chicos. ¿Qué de extraño tenga que a Podemos, Chávez y Maduro le hayan dado 6 millones? Para mí que le dieron 60 veces 6. ¿Entiendes? Eso no son cifras que la gente crea posible que existan, pero sí existen. Los bolichicos, gente de las grandes familias de Venezuela, se han hecho de fortuna. Un solo bolichico puede tener más plata que la vieja burguesía toda junta de los años 60. Tú sumas la fortuna de la burguesía venezolana de los años 60 y no creo que entre todos llegaran a 1.000 o 2.000 millones de dólares. Bueno, eso lo tiene un bolichico ahorita. De los que viven en Madrid, todos, por supuesto, disfrazados todos. Yo creo que el Coleta nos debe fácil 300, 400 millones de dólares por la medida chiquita. Pues me estás pintando un panorama bastante desolador, ¿no? Es desolador. En el que hay que hacer frente ¿Por qué crees tú que Venezuela va a una salida traumática? Frente a unas mafias internacionales que están instaladas además en los gobiernos de parte del mundo. Y entonces yo sé que tú eres un hombre de acción, Alberto. Eres un político que está a pie de calle y me imagino que estáis desarrollando algún tipo de estrategia y no sé de qué manera se puede llegar a combatir a estos entes poderosos y malignos, ¿no?, que han tomado el poder en Venezuela y con apoyos a base de corrupción y de untar de dinero, pues con apoyos en todo el mundo. No sé qué podemos hacer. No sé también, a lo mejor luego, si quieres, decir
el papel que juega China en todo esto de Venezuela. Los chinos son unos rolos vivos. Rolos vivos, decimos nosotros, los más astutos de todos. Ellos se quedan con el lomito de la economía. Han financiado como el cebo, ¿no? De atraer el moscardón chavista ahí a la miel china, y se han convertido en casi, si no insustituibles, en una parte importante de la trama financiera del chavismo. ¡Hey! Hay mucha plata de los bolichicos, de los boliburgueses, más bien chavistas, en China misma. En China misma. Capital es importante. El fondo chino manejó 30, 40 mil millones de dólares. Si yo te digo que del fondo, sí, pueden haber 10.000 bicicletas o no sé, 2.000 carros, 2.000 automóviles traídos en mercancías chinas que se iban para ese fondo, pero eso es ni el 10% de lo que fue el fondo chino. Ahí hubo saqueos del gobierno vía fondo chino y son cómplices directos de ese posicionamiento, mientras otros países han logrado ventajas parciales, Brasil, Argentina, Perú, Colombia mismo, porque convierten los capitales chinos en inversiones en materias primas. Otra cosa es que China saque esa economía como succionadora de plusvalía nacional. Pero en el caso de Venezuela no hay otra cosa que no sea robo de los chinos, benditos estos. Y entonces tiene, igual que los iraníes, esos van allí y saquean tierras raras, saquean minas, saquean oro, saquean petróleo, saquean de todo. No hay ninguna obra física que se conozca que pudo haberse hecho con fondos chinos. No, no hay. Hay solo succión. Hay solo succión de todo lo que significó ¿cómo se llama? Esa colaboración financiera china, del fondo China. Eso es parte de una trama de corrupción gigantesca. Tanto que el día de mañana que nos venga China con que le debemos 20 o 30 mil millones de dólares, le podemos alertar sobre que muy probablemente alguno de sus más altos funcionarios esté incurso en corrupción. Y como en China creo que sí matan a los corruptos, ahí puede más de uno terminar en la reclamación de nuestra deuda, a su vez colgado por el pescuezo o decapitado en China, porque pudiéramos aspirar que como una buena parte de esa ayuda china se transformó en dolo, en estafas a los venezolanos, bueno, pueden terminar siendo los corruptos chinos pagando parte de los platos rotos. La ayuda iraní, ¿qué es la ayuda iraní? Misilística, se es armando hasta los dientes al chavismo para tratar de originar un conflicto con Colombia. Mira, los temas de Venezuela no son los temas de un gobiernito que está allí a espaldas de su pueblo, al que ha llevado a la hambruna, que estamos en la hambruna en Venezuela y en la carencia de los más elementales beneficios de la civilización. Es un pueblo en barbarie. Bueno, esa administración, ¿cómo salimos de eso? Esto es un problema de potencias. Por eso no es un azar que tú señales la eventualidad de que Estados Unidos deba ayudarnos. Ahora, yo le han sacado el cuerpo al asunto. No creas tú que Estados Unidos se mete, y sobre todo ahora con Trump. Trump ha dicho una cosa que es una maldición para nosotros. No vamos a ser policía del mundo, dice. Ni entonces, ¿quién nos ayuda? Era de la época en que Estados Unidos se metía en los problemas y sacaba algunos espacios en limpio del control de las mafias políticas concurrentes al imperio americano. Pero si de verdad Estados Unidos no se mete, entonces estamos cada vez peor. Yo sí tengo la esperanza de que esta vocación aislacionista última de Estados Unidos, que sin embargo confronta el globalismo y este tipo de regímenes directamente enemigos, militantemente enemigos de Estados Unidos, merezcan la atención de Trump como la mereció en el primero y segundo año, cuando se veía que Estados Unidos iba a una intervención. La cosa es que echó un frenazo allí, porque hay errores fundamentales en su política hacia Venezuela. Ahí tenía un tal Bolton de asesor, que hasta escribió un libro sobre sus proverbiales acciones en Venezuela, y descubrimos de verdad en los sótanos de toda esa información que este locoide estaba armando un golpe de Estado. Leopoldito López,
compadrino, y el presidente del Tribunal Supremo, que es un ampón de verdad, oye, un tipo que es el jefe de los jueces de Venezuela, es alguien con un pasado delictivo y que pagó cárcel. Ese es el juez de la Corte Suprema, y bien, del Tribunal Supremo. Ese señor Bolton armó ese golpe y le fracasó y se quedó más bien, fue solo con el tal Figuera, un general de los servicios de inteligencia de tortura política, de tortura policial, del servicio de inteligencia policial y del antiguo jefe de la servicio de inteligencia de la Fuerza Armada. Ese señor es ahorita informante de Estados Unidos porque se vino para acá de la carrera que pegó al, ¿cómo se llama?, al fracasar el golpe de Bolton. Bueno, esa es la última obra de Bolton antes de ser despedido. Pero dejaron entonces a Abrams. ¿Y quién es Abrams? Bueno, de aquel factor del Departamento de Estado. Es que hay que entender otras cosas, Cristóbal. El Departamento de Estado, como bien dice el señor Story, embajador supuesto de Estados Unidos en Venezuela, señor Story dice que esa política es bipartidista. Y no le falta razón. La política del Departamento de Estado de Estados Unidos la hacen entre los dos partidos, y más que una reunión de los dos partidos es la burocracia de varias décadas que se van sedimentando teorías convenientes o posiciones convenientes a cada una de las administraciones y que priman una más que otra, y la herencia obamista es de ayer prácticamente. El señor ¿cómo se llama? Story, embajador en Venezuela, era el segundo a bordo, después el asistente de Shannon. Shannon era un agente chavista directo en la época de Obama en la diplomacia norteamericana. Entonces, ¿de qué nos extrañamos que eso siga como atascado y que el propio Trump no sea capaz de ir más allá de lo que su burocracia está dispuesta a ir? Porque su burocracia es obamista, la burocracia del Departamento de Estado. ¿Pompeo es de eso? No, al parecer Pompeo es un poco presidente, pero escúchame, los pragmatismos del señor Trump, ojalá nos tomen en cuenta para las mejores alternativas. Recuerda que, bueno, el señor Kim Jong-un es amigo de Trump ahora. Carajo, si él es capaz de ser amigo de Kim Jong-un, ¿no será amigo un día de esto ¿cómo se llama?, de Maduro? No sé, ¿entiendes? Hasta ahora no ha sido un aliado particularmente importante para nosotros. ¿Y qué quisiéramos? Que fuera beligerante, que se organice. El problema es, mira, la desgracia nuestra es múltiple. Nosotros, el aliado natural sería Colombia, ¿verdad? Que tiene un ejército de gran valía, tiene 500, 600 mil hombres en armas y le ganó la guerra a la guerrilla interna de la FARC y el ELN, que se fueron para Venezuela. Ahora tienen sus territorios propios en Venezuela. Muy bien, esas Fuerzas Armadas, ¿qué les pasó? ¿Por qué no nos ayudan los colombianos? Que van a tener la transmisión de la gangrena venezolana, de la metástasis del cáncer chavista, lo van a tener en Colombia a 1 o 2 años plazo. ¿Por qué no nos ayuda? Bueno, por el pequeño problema de que hasta Uribe está preso ahora, porque el sucesor de Uribe, con un dedito podrido que tenía Uribe, designó al señor Santos, el famoso, ¿cómo se llama?, Premio Nobel de la Paz Santos, que era un agente del chavismo, del castrismo, perdón. Era un agente castrista y fueron 8 años de complicidad abierta con Chávez y con Maduro, el señor Santos. Y este señor Duque, que tiene 3 años, anda ahí viendo a ver cómo sobrevive. Sí, se va a amistar con los Estados Unidos y es un hombre de la confianza de Estados Unidos, pero él parece que es un globalista este tipo. Es de esa parroquialidad de la clase, de la élite, ¿cómo se llama?, colombiana, que no es verdad que quiera ser beligerante. Pues si no pueden con sus problemas internos, van a meterse en una guerra externa. Pues les tengo la noticia que Maduro sí querrá la guerra externa con tal de verlos desaparecer del mapa. A ellos también, a la élite colombiana. Porque la vocación del castrismo es la de enturbiar y dañar todo lo que signifique los viejos establecimientos políticos de América del Sur. Y bueno, ahí estamos todavía pendientes de que Colombia reaccione, de que con Bolsonaro y Trump hagan una coalición que permita llevar mucho más allá la lucha esta de la flota esta que puso Trump, a resguardar que por lo menos no pasen las toneladas diarias de cocaína desde Venezuela, que es el nuevo emporio de distribución y de exportación de drogas de toda América del Sur, de Colombia en particular, porque todos los laboratorios se mudaron para Venezuela.
Entonces, todos estos temas, ¿a qué están referidos? Mira, Cristóbal, esto tiene una larga historia. Estados Unidos tiene una política muy coherente. En los últimos años de Bush, en los primeros años de Bush, tenía una política de ir a fondo en la lucha contra el narcotráfico y el surgimiento de la propuesta de narcoestado. Y en lo que va arrancando el 2001, hoy se conmemoran ¿cuántos años de las Torres Gemelas? 11. Ayer o antier. Sí, sí, 19 de 2001 al 2020, 19 años. 19 años, sí, sí. 19 años. Esos 19 años es de recogida de las banderas norteamericanas de la lucha contra el narcotráfico porque se emparrandó con la lucha anti-islamista radical. Y tenemos 19 años esperando que Estados Unidos vuelva y está volviendo al escenario del continente. Allá está desenganchando de Siria, por fin con Trump, desenganchan de Irak, pero dejan un desastre enorme ahí, desenganchan a favor de Israel, que le han logrado unos nexos que llevan a muchos países árabes a tener relaciones con Israel ahora, ha desenganchado a Europa. La gente creerá que estos son simplismos, pero escúchame, el señor Trump se entiende con el señor Putin en eso de que la OTAN deje de ser un escenario de paz o guerra. No, la OTAN es una línea de colaboración creciente con la línea de Putin para hacer de Europa un territorio de Eurasia, un continente de paz que incluya a la vieja Rusia imperial, que vuelve a ser imperial, pero capitalista, que vuelve a ser imperial del nacionalismo ruso, pero no del nacionalismo comunista soviético, que habiendo desaparecido genera toda una nueva realidad. Pues bien, en esa Europa que desengancha de las perspectivas de una rivalidad este-oeste, en ese Medio Oriente que lo deja un poco Trump a la deriva y en manos de Putin también, y de la potencia del propio Israel, a la que le ha convenido que no se tiña de norteamericano y del antiamericanismo, muchas de las cosas que ellos sí pueden hacer en esa diplomacia económica hacia países árabes. Bueno, tiene un Estados Unidos que le queda el foco de Europa, del Pacífico Oriental y el foco hispanoamericano. El hispanoamericano no ha dado muestra de querer hacer nada, salvo las relaciones con México, que son inmejorables, pero no hay una presencia. Quiso Trump en los primeros años, los primeros meses, ser beligerante contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces se ha quedado un poco quieto. El tema chino lo ha llevado más bien a ver sus conflictos fundamentales contra China en el terreno comercial y en el terreno de la carrera espacial, incluso, que vuelve a ser un centro de atención. Pero, ¿qué quisiéramos? Bueno, que se vuelva a fijar Estados Unidos en lo que es la ruina de sus relaciones hacia América hispánica, de cómo China se está cogiendo todo el patio y de cómo ellos tendrían que prestar atención a la gangrena que ya ha surgido irreversiblemente desde Venezuela, y si ellos quisieran salvar los países vecinos para empezar de esa gangrena, tendrían que ayudarnos a sacar esta mugre del poder. Y eso va a tener repercusiones en España, por supuesto. Desde luego a Estados Unidos no le interesa que China se haga con Hispanoamérica y que vaya allí cada vez más. Entonces, quizás en la segunda legislatura de Donald Trump, si gana las elecciones, que parece que sí, pero bueno, no se sabe porque hay incluso sospechas de posible fraude y pucherazo, pero bueno, si él gana las elecciones es posible que sí que empiece una política más beligerante. Es cierto que él no es partidario de la intervención militar en ningún país del mundo, ya se ha visto, es el presidente de Estados Unidos, creo que desde 1928 o 29, no recuerdo bien, que no ha iniciado una sola guerra en su primer mandato, pero bueno, tú sabes que hay otras formas, ¿no? No solamente es la intervención militar directa, sino que hay otras formas, aparte de la económica, pues está incluso lo que ocurrió con... Ojo que sí hay presión muy fuerte. General iraní. Ojo que sí hay presión muy fuerte de Trump y del sistema económico americano contra las corruptelas del chavismo y del Estado chavista y las tropelías del Estado chavista. No, nosotros no podemos decir que no ha hecho nada. No, sí ha hecho bastante. Solo que en el único terreno en que no ha hecho nada fundamental es en el desalojo armado, que es el único que entendería el chavismo como irreversible para su suerte, ¿no? Ahora hay una cosa, un comentario final, quizás
Nos estamos acercando, creo, a la Sí, hora, ¿no? sí, sí, Mira, tenemos Cristóbal, que ir acabando. ya, Cristóbal, Estados Unidos se acerca no solo a una dinámica que puede imprimirle Trump, sino que hay una lucha por el poder en Estados Unidos que ya empieza incluso a salir de los partidos. Empieza a ser una lucha por el poder de agencias gubernamentales, de primacía o no del poder judicial, o de primacía del federalismo contra el centralismo, o de papel independiente de las Fuerzas Armadas respecto al poder civil. Ahí se debaten muchas cosas raras y oportunas en el futuro del Estado norteamericano. No nos engañemos que es un problema de lucha de dos maquinarias partidistas. Ahí está en juego muchos superpoderes. Sí. Está el Estado profundo, llamado Estado profundo, sí. Pero frente al Estado profundo globalista hay otro Estado profundo antiglobalista y norteamericano que empieza a pugnar por imprimir su sello de intereses, porque hay intereses de la burguesía norteamericana imperial que puede estar pensando seriamente en que necesita por primera vez en 2 siglos, mira la gravedad de lo que voy a decir, por primera vez en 2 siglos quizás necesiten un ajuste institucional en la medida en que uno de los 2 partidos que había garantizado la continuidad histórica de Estados Unidos ha sido copado por el izquierdismo chavista castrista. Imagínate tú la gravedad de que exista un Black Lives Matter o un Antifa que presida las deliberaciones del Partido Demócrata y se permitan andar incendiando ciudades, chicos, y haciendo de la delincuencia política una norma de la campaña electoral. Ojo que esto estamos en un debate yo no voy a decir que lleva a la guerra civil ni nada por el estilo, pero aquí vienen traumas importantes de los que hay que estar, digamos, de donde no se puede estar ausente, y eso tiene que ver con Venezuela también, porque la Antifa y el Lives Matter y todas esas opciones de la socialdemocracia izquierdista y del castrismo y de los comunistas y de la ideología de género y todas esas barbaridades del globalismo incluido, chicos, tienen que ver con Maduro y tienen que ver con las... Escucha, ¿tú no te acuerdas de aquella manifestación de 15, 20 mil personas que venía desde Centroamérica para invadir los Estados Unidos prácticamente? Eso es obra de Soros, chicos, financiado. Y entonces, que el muro no, que el muro es una vaina fascista. Ya va un momentito. Estados Unidos tiene derecho a ese bendito muro. Y entonces, y uno no puede andar con esa ideología barata. Los latinos nos indignan el muro. ¿Y por qué? Si ese es un derecho de la nación americana ¿cómo se llama? Dejar pasar a su interior a los que ellos quieran y no a las hordas que puedan ser manipuladas para desestabilizar el imperio americano, la nación americana. Es decir, hay demasiados temas pendientes de conversación y nosotros lo que queremos, lo que quisiéramos es una evolución de la situación interna de los Estados Unidos que haga del ala hispanista un componente importante de la conformación del futuro Estado americano, no por vía de concesiones o de invasiones de hechos, sino de, digamos, una sociedad que está llamada a jugar en el bilingüismo, por ejemplo, a fondo. Vamos a ser 100 millones de personas hacia mediados del siglo de habla hispana, y eso de que nos tumben las estatuas de Fray Junípero, de Colón, eso nos va la vida en defender al lado de Trump. Mira tú qué contradicciones, al lado de la supuesta derecha norteamericana. Nosotros tenemos interés en que no sean vilipendiados los orígenes también hispánicos de la nación norteamericana, porque esta nación norteamericana, el imperio español tuvo que ver con Gálvez y Miranda y mucha gente que colaboró para edificar esta nación de libertades. Hay muchas cosas de por medio, Cristóbal, hay muchas cosas. Sin duda, y espero que las podamos ir hablando con detenimiento y con profundidad en próximos programas. Ya sabes que he limitado el tiempo a 1 hora y entonces, bueno, has tocado muchísimos asuntos muy interesantes y espero que podamos profundizar, porque, por ejemplo, esto último que has hablado me parece que da para ocupar un programa entero sobre esta relación entre la hispanidad y el mundo anglosajón, ¿no? Liderado por los Estados Unidos. Porque pero es explosivo el tema, ¿eh? Este va a ser, pues si quieres lo apuntamos, para el próximo programa, porque desde luego yo considero que la hispanidad y el mundo anglosajón son los 2
grandes bloques del mundo occidental y que estamos llamados a entendernos y a comerciar. A pesar de las marranadas de los anglosajones. Sí, a ver, aquí ha habido de todo, pero yo creo que tal y como está el mundo ahora y la nueva dinámica de bloques, Sí. nos valdría España, Venezuela, recuperar esa idea de hispanidad, ¿no? Esa idea de unión no imperialista, sino una unión ¿Así? y de conformar un bloque propio, ¿no? El bloque de la hispanidad para afrontar el nuevo mundo y el nuevo mapa geopolítico que se está abriendo, porque si estamos cada uno hechos trizos, como está Venezuela, como le está ocurriendo a España, que poco menos nos quieren dividir en 17 republiquetas ridículas e ineficaces, pues vamos mal los pueblos hispanos. Yo creo que tenemos que mirarnos, ¿no? Y tendernos la mano y empezar a colaborar juntos, ¿no? Y hacer Así es. un gran bloque. Entonces, así es. Parece Y allí el gran tema, entonces. En el próximo programa, si quieres, abordamos ese tema más Por supuesto. Y con tus conocimientos y tu oratoria seguro que será entretenidísimo. Salúdame a los trevijaneros, a los hermanos trevijaneros. Okay. Les mando un abrazo de tu parte y ya sabes que aquí estamos también luchando contra nuestra propia oligarquía, haciendo lo que podemos y ojalá tengamos aquí éxito y podamos ayudaros a vosotros allí en Venezuela, porque está la cosa muy difícil. Así es. Gracias, Alberto, por... Un gran abrazo. Por venir y hasta el próximo programa, que ya aviso aquí que intentaremos hacer por lo menos 2 al mes. No sabemos con qué regularidad, pero bueno, intentaremos que más o menos se emitan el mismo día, cada 15 días, los iremos anunciando. Gracias, Alberto, un fuerte abrazo y mucha suerte. Gracias. Y a los espectadores, pues muchas gracias por habernos seguido. Ya sabéis, suscribiros al canal, dadnos apoyo, difundid, porque aquí tenemos las ideas de la libertad política, de la libertad de pensamiento y de la libertad de conciencia. Y lo que necesitamos es que nos apoyéis y que difundáis estas ideas y que consigamos defendernos de la que se nos viene encima, que es, como ha ocurrido en Venezuela, pues el paso de una oligarquía de partidos a una tiranía de cualquier signo, pero desde luego nada bueno para los españoles, solo bueno para los que mandan. Gracias a todos por vuestra atención y hasta el próximo programa.